Y a esta hora de la mañana, mi querido Gustavo, vamos a saludar con el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Vamos a hablar con él. Él es una persona muy didáctica para que la gente entienda la realidad de la economía de nuestro país. Y por eso justamente lo invitamos siempre. Es uno de los invitados que tiene Ecuador en directo aquí para hablar de economía. Bienvenido, economista Marco Flores. Buenos días, Jaime. Gusto saludarle a usted, a Gustavo, a su audiencia. Para mí es el gusto poder conversar con ustedes. A sus órdenes. Economista, me gustaría rodar la parte de la entrevista de ayer de Daniel Noboa, donde él dice que está al día con el Fondo Monetario, con la deuda externa, para que después usted me dé un criterio. Aunque muchos medios no han reproducido esta parte, o tal vez se les pasó por alto, ayer nosotros pudimos captar esto que es importantísimo y lo vamos a seguir reprisando por lo menos hasta que veamos si se aprueba o no el IVA. Bueno, hemos cumplido, se ha pagado la deuda externa a tiempo. En eso pues creo que ha sido una gran labor de parte del Ministro de Economía y Finanzas, y la otra es generar más ingresos y recaudación como Estado y menos gastos. Mayor recaudación, uno de los puntos importantes es el IVA. Asimismo, reducción de gasto del Estado. Lo estamos activamente enviando toda esta información para que las mismas multilaterales puedan ver lo que estamos haciendo. La reducción de gasto, asimismo como el incremento de ingresos del Estado. Como le dije a la economista Mónica Palacios, tres cosas. Hemos cumplido con el pago a tiempo de la deuda externa. Estamos cumpliendo con lo del IVA. Estamos cumpliendo con la reducción del tamaño del Estado, economista. Pues sí, el problema es que se cumple con el pago de la deuda, pero no se cumple con el pago de la gente. Aquí hay gente que no ha cobrado sus sueldos. Yo creo que la prioridad tiene que ser al revés. Primero hay que cumplir con los ecuatorianos. Eso no quiere decir que no tenga que pagarse la deuda, ¿no? Nadie está diciendo eso. Pero en la vida, como en todo, hay prioridades. A mí me parece esa una desafortunada declaración del señor Noboa de establecer las prioridades en ese orden. El problema, Jaime, es mucho más profundo, mucho más profundo. Es el modelo que sigue el Ecuador, pero además del modelo que han escogido los ecuatorianos. Los ecuatorianos votaron por Lasso y Lasso escogió un modelo neoliberal. Hoy, sus economistas neoliberales, que quieren ser tomados en cuenta en el gobierno de Noboa y que por el bien del país y por el bien del mismo, ojalá el señor Noboa no los llame al gobierno. Los economistas neoliberales de Lasso están apareciendo en los medios de comunicación para decirle al país varias tonterías, varias mentiras. Una de esas mentiras es que el Ecuador tiene el IVA más bajo de América Latina, o el tercer IVA más bajo de América Latina, y no dicen nada más, ya me voy a referir a eso. Luego de que si es que el IVA no se aprueba al 15%, literalmente aquí viene el colapso, incluida la dolarización. Una mentira infame. Tercero, que lo importante es dar buenas señales a los acreedores de la deuda, porque los acreedores de la deuda son los que responden a las preguntas del riesgo país. Cuando usted quiera saber cómo se hace el riesgo país, es una encuesta. Es una encuesta que se hace a los acreedores de la deuda. A los acreedores de la deuda lo que les interesa es cobrar. Estamos hablando de la deuda pública en manos privadas en el exterior. Y entre las mentiras que hablan y que dicen es que la economía en definitiva va a colapsar, que va a venir el apocalipsis si es que no se aprueba el incremento del IVA. Vamos por partes. Mire, es una enorme tontería y en el caso de un economista refleja o profunda ignorancia o mala fe. Es decir, que el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos de América Latina y que por esa razón hay que subir. El Ecuador tiene un IVA en moneda dura. Establezcamos simplemente la diferencia con Argentina o con Uruguay o con Colombia, que tienen IVAs muy altos, pero en moneda local. En Argentina la devaluación, la depreciación, que la gente la conoce como devaluación, la pérdida de valor de la moneda, ha sido enorme. Entonces, la devaluación es casi el 100% de la moneda, a veces es mucho más, o ha sido mucho más en Argentina. Cuando se devalúa la moneda, también se devalúa el IVA, pues, en moneda propia.
Eso no ocurre cuando usted tiene una moneda dura en la que cobra el IVA, como es el caso del Ecuador, que tiene una moneda, un IVA en dólares neoliberales, entiendan, no sé qué parte es la que no entienden, no, en dólares, es muy diferente a pagar en dólares que pagar en una moneda propia que se está depreciando todos los días en el mercado. Es decir, primera mentira destruida, no se necesita de mucho para comprender eso. Dicen ahora que la dolarización está en peligro si no se sube el IVA al 15%. El Banco Central hace entre una de sus publicaciones, hay aquella que determina en el boletín monetario la cantidad de dinero que tiene la economía ecuatoriana. La dolarización se mantiene en tanto y en cuanto existan dólares suficientes en la economía. ¿Cuántos dólares tiene la economía ecuatoriana? La última publicación del Banco Central dice que en este mismo momento la economía ecuatoriana hay 80.000 millones de dólares, un poco más de 80.000 millones de dólares. Y cuando uno mira la ruta de expansión de esa cantidad de dinero, encuentra que tiene un crecimiento anual promedio en los últimos años de 5.000 millones de dólares, que es más que suficiente para la economía ecuatoriana. Pero esta gente sale a asustarle al país y a decirle que la dolarización está en riesgo porque sabe que la gente defiende la dolarización. Entonces lo que están haciendo es ejerciendo una especie de chantaje para que se apruebe nomás un impuesto tan regresivo como es el IVA. En tercer lugar, y con esto concluyo este segmento, en tercer lugar, el IVA, según dice el gobierno, con el incremento del IVA al 15%, recogería más o menos 1.300 millones de dólares en este año. No nos olvidemos que tenemos una economía en franca desaceleración, que hay un estancamiento de la economía, que el consumo de las familias retrocede, que los principales indicadores están cayendo, que el desempleo y el subempleo sigue estancado en el 65%, que aquí no hay trabajo para más del 35% de la población económicamente activa, que la ola migratoria que actualmente tiene el Ecuador es la segunda más alta después del feriado bancario, y que eso no es de gana, sino por las condiciones de vida que hay en el Ecuador, que es un país carísimo. ¿Cuánto recoge el IVA al 15%? Si se aprueba, como yo creo que puede suceder, porque entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, es decir, porque vence el plazo de resolución en la Asamblea. Más o menos 100 millones de dólares mensuales, un poco más, 110 millones de dólares mensuales. Pero el gobierno no necesita 110 millones de dólares mensuales, necesita 900 millones de dólares mensuales adicionales para financiar el presupuesto del Estado. Mire la gran mentira construida alrededor del IVA. ¿Alguien de ustedes conoce que el gobierno haya propuesto alguna otra medida para subsanar el hueco fiscal que no sea el incremento del IVA? Porque usted tiene 10.000 millones de desfinanciamiento del presupuesto del Estado en el año 2024. Esto es más o menos 5.000 millones que vienen del año pasado y otros 5.000 que se añaden en este año para el pago de las amortizaciones de la deuda. Pero aparte de eso, el gobierno ha dicho que se requiere dinero para luchar contra la delincuencia y el terrorismo y que esa cifra, aunque nadie sabe de dónde sale, la ha ubicado en 1.000 millones. Entonces necesita 11.000 millones. Yo no creo que se necesite tanto. Pero si necesita 11.000 millones y lo que ha planteado es un incremento del IVA al 15% que le da 1.300 millones, ¿dónde están los otros 10.000? Pues ¿cuál es el programa económico que presenta el gobierno? Ninguno. Y le dicen finalmente, es que esto va a dar buenas señales a los tenedores de la deuda y buenas señales al Fondo Monetario, que es uno, pero no el único, que está exigiendo el IVA al 15%. El problema es que aquí en el Ecuador hay sectores que hicieron grandes ganancias, que tienen grandes beneficios y grandes subsidios. Son sectores industriales y sectores pudientes que quieren que el IVA lo pague la gente, que no quieren que se diseñen y se implementen medidas económicas para que contribuya en esta hora difícil del Ecuador los sectores que más tienen, el sector que más tiene o los sectores que más tienen, y los ciudadanos que más ingresos disponibles tienen. Ahí se resume todo esto. Entonces usted les verá a estos 5 o 6 economistas neoliberales criollos disputándose los medios de comunicación, escribiendo, para aterrorizarle a la gente y decirle o aprueban el IVA o aquí viene el apocalipsis.
Totalmente de acuerdo, economista. Buenos días. Usted le ha hecho un pronunciamiento público al presidente Noboa a través de las redes sociales en el cual usted le ha dicho la política de la casa en orden destruyó la inversión pública. La casa en orden es una política del gobierno de Guillermo Lasso. Pero también en ese tuit usted dice algo que me llama la atención y me gustaría saber a qué se refiere específicamente. Varias de las propuestas que usted ha hecho, refiriéndose a Daniel Noboa, son correctas, dice usted, y otras no. Ya sabemos cuáles son las no, cuáles son las correctas. Bueno, primero la política de la casa en orden se caracterizó y se caracteriza por destruir particularmente el gasto de inversión pública. Y no solo eso, sino por una contracción brutal del gasto, en general, del gasto público. Esa es la razón por la cual tenemos la red de hospitales, la red de salud, literalmente destruida. Ayer acaban de salir los médicos a decir la situación calamitosa en que se encuentra la red de salud y, en general, las áreas de educación, de salud, de obra pública, en fin. Pero esa política de la casa en orden no solo fue de Lasso, vino desde Moreno. Y claro, Lasso la multiplicó mucho más. ¿No ve que, Gustavo, la situación fiscal que tiene el Ecuador actualmente, la economía fiscalmente en ruinas que tiene actualmente el Ecuador, no viene de la nada? Tiene grandes responsables, y los dos principales responsables son Moreno y Lasso. Y claro, bajo ellos, todos estos economistas neoliberales que le traicionaron y le siguen traicionando y engañando al país. Ahora, cuando yo digo que el presidente Noboa ha hecho varias propuestas correctas, me refiero a lo que le dijo al periodista Artieda en su última entrevista. El presidente Noboa dijo que él estaba de acuerdo que el que más le haya ganado, el que más dinero tiene, sea el que más paga. Yo lo que he dicho es, esa es una propuesta correcta, esa propuesta va en la dirección correcta. Pero el proyecto de ley que ha presentado a la Asamblea no dice lo mismo. Entonces, lo lógico es que los principales bloques de la Asamblea, que han hecho informes de minoría, esto es, el bloque social cristiano y el bloque de la Revolución Ciudadana, a propósito de lo que está diciendo el presidente de la República, tomando en cuenta lo que está diciendo, pague más el que más tiene, no le queremos cargar el peso de esta responsabilidad y de este costo a la gente pobre, a la gente de ingresos fijos, y menos a los 7 millones de pobres que hay en el Ecuador. Si eso es así, que a mí me parece que es correcto lo que ha dicho, y verdaderamente es así, entonces se puede unificar las propuestas y generar un proyecto de ley que vaya en esa dirección. A eso me refiero. De acuerdo. Economista, pero sabemos que la economía del país no está bien y de alguna manera este gobierno tiene que tratar de sobrellevar todo lo que se viene. Hay los anuncios de no pagar a tiempo los sueldos, de no poder sostener el tema de la guerra contra la delincuencia, en fin. Pero lo menos viable para este gobierno es pedirle a sus amigos empresarios y millonarios que colaboren. Eso es lo que menos está pensando por el momento. Sin embargo, ya se está anunciando que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a prestar entre 2.000 o 3.000 millones, no estoy seguro es la cifra, lo escuché hoy temprano en la mañana, si se cumplen ciertos parámetros y que eso podría demorar 4 o 5 meses. En ese tiempo, y si se llegara a dar ese préstamo, ¿daría una tranquilidad quizás económica al país? Qué bien que usted pregunte eso. Primero déjeme decirle algo, Gustavo. Y qué bien que lo pregunte porque usted está muy consciente de lo que realmente pasa aquí en el país. Y me alegro y le felicito. Primero, no es que el presupuesto del Estado no está recibiendo dinero. El presupuesto del Estado tiene ingresos tributarios de diferente tipo, aproximadamente por 1.400 millones de dólares mensuales. No es que estamos en cero, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que decir. De que falta plata, sí, falta plata, pero no es que no tenemos nada. Punto número 1. Punto número 2. Le voy a responder a su pregunta contándole lo que ocurrió luego de la ruptura del oleoducto el 5 de marzo, me parece que fue del año 1987, siendo presidente de la República el ingeniero León Flores Cordero. El Ecuador perdió 40 kilómetros del oleoducto y dejó de exportar petróleo. El Ecuador vivió 2 años con un presupuesto de un solo año. Tuvo que pedir petróleo prestado a Venezuela y Nigeria, que nos prestaron el petróleo, y luego el mismo gobierno lo pagó.
Entonces yo me acuerdo que el presidente de la República, y además fue público porque se conoció a través de la prensa nacional, el presidente de la República reunió al equipo económico y preguntó y dijo: estamos en una situación crítica, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para salir de esta situación? Y el equipo económico, y sobre todo me acuerdo de Carlos Julio Manuel, el equipo económico le dijo, y Carlos Julio le dijo: usted tiene aquí dos alternativas. La primera alternativa es subir los impuestos, por ejemplo, subir drásticamente el IVA, para recoger la plata que está perdiendo por el lado del petróleo, y otros impuestos adicionales. Y la segunda es suspender temporalmente el pago de la deuda externa. Estamos hablando de un presidente que era del centro a la derecha, que venía de los sectores empresariales. No era un presidente de centro ni de centro izquierda, pero era un estadista en cambio. ¿Y qué dijo el presidente de la República? Yo lo recuerdo perfectamente. Dijo: yo no le puedo dar una bofetada así a la pobreza del pueblo ecuatoriano. Esto fue un día jueves. El día lunes el presidente se presentó en cadena de televisión y anunció la suspensión del pago de la deuda externa. Ahora bien, ¿por qué le traigo esto a colación? Porque ¿qué vino después? ¿El Ecuador se quedó sin financiamiento? No, mentira. El Ecuador recibió créditos de los multilaterales, del BID, de la CAF, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, y de otros organismos. Lo que no pudo tener es un acuerdo con el Fondo Monetario, ni tampoco el presidente quería. Entonces, que a la gente le mientan y le digan: ¿sabe qué? Es que si es que el Fondo Monetario no le da la bendición, los multilaterales no le van a dar dinero, es mentira. Yo recuerdo que un crédito inmediato que recibió el Ecuador luego de la declaratoria de no pago de la deuda fue del BID, y un crédito cuantioso. Esta es otra de las mentiras que se le dice a la gente. Ahora volvamos al punto actual. Yo no estoy diciendo que se deje de pagar la deuda. La deuda hay que pagarla, pero hay que reestructurarla. El Ecuador no puede seguir con una deuda de más de 82 mil millones de dólares, que es la deuda pública. Y la mayor parte de esa deuda, sobre el 70% del presupuesto general del Estado. El año que acaba de pasar, el Ecuador ha pagado 7.600 millones de dólares en capital e intereses de deuda pública en el año 2023. Y este año se va a incrementar solo porque hay que pagarle al Fondo Monetario más de 1.000 millones de dólares. Se va a incrementar en más de 1.000 millones de dólares. Es decir, el pago de la deuda se está llevando un 25% y más del presupuesto del Estado. Asfixia el presupuesto del Estado, liquida las posibilidades de negocio. Entonces, lo lógico es buscar un desahogo, ¿no? Un desahogo financiero, un desahogo fiscal, y diferir los pagos en un acuerdo amigable con los acreedores. ¿Qué fue lo que hizo Argentina, Gustavo? Lo primero que habría que plantearle al Fondo Monetario: si ustedes realmente nos quieren ayudar, difiérame el pago de estos 1.000 millones que tengo este año y los pagos de los próximos 3 años, que son sobre 1.300 y 1.400 millones de dólares solo al Fondo Monetario. Argentina logró eso. Se demoró, pero logró. Y el Fondo Monetario, para que Argentina le pague los 46.000 millones de dólares que le desembolsaron al gobierno de Macri. Los argentinos no tienen la plata, pero esa plata entró por una puerta y salió por otra, pero los argentinos quedaron con la deuda. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Fernández cuando estaba de ministro Guzmán? Se demoraron 1 año y medio, pero el fondo les concede un nuevo crédito para que le paguen al mismo fondo. Con esa misma plata le paguen al mismo fondo, pero difiriendo las obligaciones. Aquí no son 46.000 millones, aquí son 8.100 millones de dólares que le debemos al fondo. Y entonces, esa sí es una forma de ayudarlos. Y hay que acudir a los multilaterales, a los otros multilaterales, ¿no? Como los que le mencioné, el BID, Banco Mundial, Banco de Pagos, algunos europeos y a los países amigos, a solicitar financiamiento. Nosotros hemos diseñado un abanico de 8 o 10 medidas que le darían al Estado sobre 10.000 millones de dólares. Lo que no veo es que el gobierno haya diseñado eso. El gobierno está enmarcado y anclado en el incremento del IVA, como con el incremento del IVA resolviese algo. No, lo único que está haciendo es dándoles palestra a los neoliberales para que le engañen a la gente. Pero a mí me gustó mucho y me dio esperanzas escuchar al presidente Noboa, que dijo en la entrevista que él no estaba de acuerdo en que el peso del ajuste recaiga sobre la gente pobre, la gente de ingresos medios, sino que ese ajuste tenía que recaer sobre los sectores más pudientes.
Ahora bien, es hora de a las palabras ponerle los hechos, porque al final del día las personas no son lo que dicen, sino lo que hacen. Totalmente de acuerdo, economista. Pero le voy a dar mi criterio en particular y espero no estar tan equivocado. Siempre la figura principal es el presidente de un gobierno, el presidente de la República, es quien da la cara, es quien toma la decisión. Pero en los últimos gobiernos, desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso, se ha visto una imposición muy marcada de las multilaterales. Tanto así que muchos de los ministros de Finanzas o Economía que han estado en estos gobiernos han sido verdaderamente serviles para estas multilaterales. Por comenzar, un nombre, Richard Martínez. ¿Qué no hizo Richard Martínez en el gobierno de Lenín Moreno para dejar terriblemente a este país? Y luego en el gobierno de Guillermo Lasso, otro ministro que también tomó pésimas decisiones y que duró muy poco. Claro, usted tiene toda la razón. Y yo le voy a complementar lo que usted dice. Estoy de acuerdo con usted. Pero voy a complementar lo que usted dice. Estos neoliberales criollos de la Casa en Orden que dirigieron la economía, infortunadamente Lasso se unió a ese equipo, ¿no? Porque Moreno no tenía la menor idea de lo que es la economía y lo quiso entregar al país. Pero Lasso se unió a ese equipo, ¿no? Y fortificaron la presencia de la Casa en Orden, que pusieron tanto en orden la casa que le entregaron justamente al presidente Noboa la economía en el mes de noviembre fiscalmente destruida. Y esas son las consecuencias que estamos pagando aquí. Entonces, peor que el Fondo Monetario son los neoliberales criollos. Ellos son más dogmáticos, ellos son más cerrados. ¿Sabe por qué? Porque todos tienen jefe. Porque todos tienen jefe. No es gratuito lo que hacen. Y por eso es que están siempre en este tipo de ocasiones, permanentemente en los medios de comunicación, porque están cumpliendo con el trabajo para sus jefes. Esto es lo que se llama intereses en conflicto. Pero escuche usted a los diferentes economistas independientes del país. Escuche usted a los diferentes asambleístas que realmente quieren buscar un país mejor. Le van a decir que ese no es el camino y que por supuesto no es el camino. Por último, con el Fondo Monetario, y le dice quién ha tratado con el Fondo Monetario estando en funciones. Tengo varios amigos que fueron ministros de Finanzas y que tuvieron también que tratar con el Fondo Monetario. Y ninguno se arrodilló ni ante el Fondo Monetario ni ante nadie. Reclamó la presencia digna del país. Siempre se ha pedido ayuda a los gobiernos, a los organismos multilaterales internacionales, porque este es un país que necesita de ahorro financiero y el ahorro financiero nacional no alcanza, entonces busca ahorro financiero en el exterior. Y siempre ha recibido ayuda. Le voy a dar un dato. El presupuesto del Estado el año pasado obtuvo financiamiento de deuda interna y externa por 5.700 millones de dólares. Este financiamiento mediante deuda interna y externa sirve para pagar vieja deuda, es decir, es nueva deuda que paga vieja deuda, por lo menos en su gran mayoría. Esto ha ocurrido en los últimos 20 años, no es ninguna novedad. El problema es que el Ecuador, en los gobiernos de Moreno y de Lasso, contrató tanta deuda que ahora el Ecuador debe 82.000 millones, el sector público debe 82.000 millones de dólares. Y como le dije, la deuda principal es la del presupuesto general del Estado, que estaba en manos del presidente, sin tomar nada de recursos para lo que significa la inversión pública. Y la inversión pública es incrementar los activos del Estado, lo que se hace con obra pública, ¿no es cierto? Hidroeléctricas, carreteras, en fin. Cuando usted incrementa los activos del Estado, no los activos financieros, sino los activos reales, entonces usted realmente está incrementando la inversión, que es lo que los economistas llamamos la formación bruta de capital fijo. Pero eso no ocurrió en los dos gobiernos anteriores. Por eso el Banco Central dice que el incremento de la inversión pública, ¿sí?, de la formación bruta de capital fijo, apenas fue de 0,25% del PIB en el último año, es decir, en el año pasado. Eso es 300 millones de dólares. Esa es la razón por la cual usted tiene un país postrado, con servicios públicos postrados, sin infraestructura básica, es decir, sin que se haya arreglado la infraestructura, sin que haya obra pública, sin que se haya producido crecimiento económico adecuado y suficiente. Y ahora vienen
a tratar de curarse diciendo que lo que hay que hacer es subir el IVA, cuando el IVA es el impuesto que le pega directamente al consumo. Y algo que la gente debe saber, cuando usted mira el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que una economía produce durante un año a los diferentes precios posibles. Eso es el PIB. El PIB en el Ecuador, cuando usted mira la composición del PIB, va a encontrar que más del 80% es consumo. Más del 80% es consumo. Pero además, un 65% de ese PIB es consumo de los hogares, consumo de las familias. Ahora, añada usted a estas cifras que pertenecen al Banco Central, añada usted el hecho de que usted tiene 7 millones de pobres en el Ecuador, que tienen diferentes clases de carencias graves en el Ecuador, en agua limpia, en comida, en nutrición, en cuidado de la salud, en vivienda, en transporte, en fin. Usted tiene 2 millones de personas, Gustavo, que viven con menos de $1.70 al día. Así es. Tengo que volverlo a repetir. Hay 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día. Esas personas no tienen capacidad de ahorro, porque sus ingresos son demasiado pobres, demasiado paupérrimos, son realmente paupérrimos. Y todos sus ingresos los dedican al consumo. A ellos usted les quiere subir el impuesto al consumo, que es el IVA. Cuando existen aquí sectores importantes que pueden hacer, que deben hacer y pueden hacer una contribución para poder cubrir los recursos que requiere el presupuesto del Estado y los recursos que haga falta para fortalecer la seguridad ciudadana. Y que además están diseñadas las medidas. No es que hay otras medidas, no es que no hay otras medidas. Sí las hay, pero la necedad es con el IVA, que como le digo, es un impuesto regresivo al consumo que afecta a los más pobres porque son los que menos tienen. Entonces, un IVA más alto, ¿qué significa? Significa que quienes más esfuerzos tienen que hacer son los que tienen menos ingresos, porque el IVA es un impuesto indiscriminado. Le cobran 12%, 15% al que gana $200, al que gana $300, al que gana $10,000. Entonces, todos ellos pagan el mismo IVA, por eso es indiscriminado y es regresivo. Entonces, esa no es una medida correcta. Peor aún, en un momento en que usted lo que tiene que hacer es impulsar el consumo, para a través del consumo incrementar la demanda. Y con el incremento de la demanda, producir mayor crecimiento de la economía, es decir, mayores bienes y servicios. Y solo el crecimiento de la economía genera empleo. Aquí lo que estamos haciendo desde el punto de vista técnico es lo contrario, es ir en contravía. Pero además, desde el punto de vista de la equidad, de la justicia social, es destruir la equidad de la justicia social. Definitivamente, economista, este gobierno no está siendo bien asesorado y el ministro actual definitivamente tiene muy poco conocimiento de lo que es el manejo fiscal. Pero para darle paso ya a mi compañero Jaime de la Cruz, que tiene más inquietudes, pero si se aprueba o pasa en la Asamblea estos 3 puntos que están diciendo de incremento al IVA o va por el Ministerio de la Ley, ¿qué garantiza que el próximo gobierno, en un año más, que van a haber elecciones, diga, no, vamos a tener que subir 2 puntitos más, 2 porcentajes más, es decir, pasar del 15 al 17, porque resulta que en Colombia pagan el 19%, o sea, buscar de alguna manera equilibrar con otros países que las realidades son totalmente diferentes. Y el cuco de que la dolarización definitivamente va a ser trastocada y que va a desequilibrar la economía en el país. Esos 2 aspectos, economista. En ese país nadie garantiza nada. Nadie puede decir de esta agua no beberé o esto no volverá a ocurrir, porque ya sabemos cómo se maneja el país. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Mire, hay algo que en economía se llama la elasticidad precio de la demanda. Y que no es otra cosa que decir, a ver, ¿cuánto me afecta la demanda de tal producto si es que el precio sube? ¿O cuánto se afecta la demanda de ese producto si es que el precio baja? Por ejemplo, cuando hay gangas y ofertas y los empresarios hacen ofertas, dice pague por 2 y lleve por 3, o pague por 1 y lleve por 2, es una oferta. ¿Por qué? Porque eso afecta a la demanda. Entonces ellos no van a ganar tanto por el precio, pero sí por el volumen. Bueno, lo mismo ocurre con los impuestos. Si usted sube el precio, en este caso, si usted sube el impuesto,
del IVA en este caso, del 12 al 15 y luego, como usted dice, la posibilidad de subirlo al 17, entonces la demanda se contrae y entonces en vez de recaudar más, se recauda menos. Hay un momento en que la curva comienza a descender. En vez de ser creciente, es decreciente. ¿La curva de qué? La curva de la recaudación del impuesto. Entonces, en la medida en que usted llega a un punto límite, si sube de ahí de ese punto, lo que va a tener es una reducción del impuesto recaudado y no va a tener un incremento del impuesto. Y eso saben bien los estudiantes de economía de primer año, ¿no? O de segundo año de cualquier universidad seria. Pero aquí en el Ecuador, no, el neoliberalismo, estos fetiches neoliberales que hay aquí, se olvidan deliberadamente de la economía, porque en ellos prevalecen sus intereses y los intereses que defienden. Y lo que se trata aquí es de tener un país justo, pero también un país eficiente, un sector público manejado con eficiencia. He visto, por ejemplo, que una de las propuestas que ha anunciado el gobierno es la reducción del gasto público en $1.000 millones. Pero no ha dicho en dónde. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar gente a la calle? No hemos escuchado y no hemos dicho reiteradamente que el problema de la delincuencia en el país en buena medida se debe a que mucha gente ha sido expulsada del sistema económico a la miseria y que sobre todo los jóvenes, ¿no?, que no tienen un palo donde ahorcarse en este país, los jóvenes pobres, han caído en brazos de la delincuencia y también de la droga, ¿no?, precisamente por eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a exacerbar aquel problema del desempleo? Esto no quiere decir que usted tenga un Estado gigante ni una burocracia gigante. Lo que se debe hacer es contratar una auditoría internacional, pedir a los organismos internacionales que nos ayuden a hacer una auditoría de gestión del sector público, comenzando por el gobierno central, para ver dónde hay exceso de personal, dónde se puede reubicar el personal. Usted no puede entrar vendado los ojos con un machete a darle a todo el que aparezca en el sector público. Eso es simplemente una tontería. Entonces hacen estas declaraciones olímpicas. Vamos a reducir el tamaño del Estado y vamos a botar a los vagos a la calle. Una declaración olímpica de campeonato, ¿verdad? Pero luego le hago notar algo. El PIB no ha crecido pues los últimos 7 años en el Ecuador. El crecimiento del PIB apenas ha sido de 0,6% en promedio los últimos 7 años. Si hubiera crecido el PIB, la relación gasto público-PIB sería mucho más baja. Y por último, un último, mire usted el gasto público que tiene en Europa, en toda la Unión Europea. Supera el 50% del PIB. Y lo mismo ocurre en la zona euro, 50% del PIB. Y la zona euro tiene políticas económicas bastante estrictas. Supera el 50% del PIB. ¿Cuánto es en el Ecuador? Es 38% del PIB. Pero a pesar de que el PIB no ha crecido porque está en el denominador y el numerador es el gasto, si más rápido crece el denominador, o sea, el PIB, la relación porcentual sería mucho menor. Esto se debe a pésima política económica. Sin embargo, yo estoy seguro que hay en determinadas áreas hay exceso de personal, hay exceso de dependencias. Pero las cosas hay que hacerlas con oportunidad de vida, lo que nosotros llamamos el timing. Y para eso no entra usted vendado los ojos a pegarle al que asoma, sino que hace una racionalización, un análisis racional de cuál es la estructura del sector público, como digo, comenzando por el gobierno central, para ver cuáles son los ajustes que tiene que hacer en orden a volverle más eficiente al sector público. Economista, ayer veía una entrevista que le hacían en Ecuavisa a Augusto de la Torre, y él dice que si no se aumenta el IVA, estaría en riesgo la dolarización. O sea, ese mensaje lo tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Si no se aumenta el IVA, estaría en riesgo la dolarización. Es como el año pasado decían, si se utilizaba la Reserva Monetaria Internacional, se pondría en riesgo la dolarización, pero finalmente nos dimos cuenta que el gobierno de Lasso utilizó casi el 42% de la Reserva Monetaria. No solamente es el señor de la Torre el que dice esto, es el resto de compañeros del coro neoliberal, los que han salido en estos días a los medios a asustarle a la gente. Y es lamentable que el ministro de Finanzas haya caído en esa posibilidad. Que también, como él tiene asesores neoliberales, ¿no?, sobre todo 2 de ellos, ¿no?,
Es lamentable que él le diga a la población que si no se sube el IVA hasta la dolarización puede estar en riesgo. No sabe lo que está diciendo. Pero independientemente de eso, mire, le voy a hacer acuerdo de ciertas cosas. Primero, el señor de la Torre y su combo, cuando se proponía utilizar parte prudente, subrayo prudente, de las reservas internacionales, para recuperar, para impulsar la actividad económica, el crecimiento de la economía y el empleo, que ellos mismos destruyeron. Salieron pues por todos los medios a decir que el uso de la reserva internacional, así sea prudente, iba a destruir la dolarización. Mire lo que ha pasado. El 20 de enero, porque de enero a enero, el 20 de enero del año 2023, según el Banco Central lo muestra, la reserva internacional estaba en 9.400 millones de dólares. Hoy está en 5.400 aproximadamente. Es decir, ha caído 4.000 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado con la dolarización? Nada. No ve que no depende de la reserva internacional. Se relaciona, pero no depende. Depende de la liquidez de la economía. Ya al inicio del programa hablamos sobre esa liquidez. Le hago acuerdo también de otra cosa que decían estos mismos caballeros, que ahora le asustan a la gente. ¿Se acuerda usted de los tiempos en que se decían que les daba vergüenza llenar el tanque de gasolina porque la gasolina era muy barata? ¿Se acuerda usted? Y lograron que Moreno, que no comprendía el manejo de la economía, lograron que Moreno expida un decreto subiendo los combustibles. Por ejemplo, el diésel subió de $1 a $3. ¿Qué fue pues lo que pasó? Vino aquí el levantamiento indígena, tuvimos el paro de actividades, tuvimos una cantidad de muertos, en definitiva los daños que se produjeron, sobre todo la pérdida de vidas, ¿no? Y las graves heridas causadas en los confrontamientos. Eso fue lo que se produjo por hacer las cosas así a secas, siguiendo el consejo neoliberal. De manera que esta gente, estos economistas neoliberales, son bastante conocidos en el país y vienen repitiendo lo mismo y lo mismo. Llegaron al extremo, Jaime, y no podemos perder la memoria. Su extremismo llegó a tal punto que en el año 2020, en lo peor de la pandemia, cuando ni siquiera recogían los cadáveres de la calle que estaban envueltos en plástico, que no habían los fondos necesarios en los hospitales y en las agencias públicas, llegaron a algo verdaderamente increíble, no solamente por estúpido, sino por inhumano. Anticiparon 2 años del pago de la deuda externa. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. ¿Eso fue legal lo que hicieron ellos, economista? Perdón, no lo escuché. ¿Fue legal lo que hicieron ellos en ese momento crítico que vivía el país? Puede haber sido legal, pero no moral, pues, no ético. Cuando la gente se estaba muriendo porque no tenía dónde curarse, no había ni siquiera paracetamol. Acordémonos lo que pasó, especialmente en Guayaquil. Acordémonos que comenzaron a fabricar cajas de cartón porque ni siquiera había cómo financiar los ataúdes para la gente. Los familiares no podían reconocer a sus deudos, ¿no? A sus familiares que habían fallecido. Y fue verdaderamente una tragedia. Y a este sujeto le premiaron luego inventando una vicepresidencia en el BID. ¿Por qué? Porque este sujeto comprometió el voto del Ecuador para que gane la presidencia un sujeto que luego lo expulsaron por las cosas que le dijeron que había cometido en el propio BID. Y sin embargo, este sujeto sigue ahí. Y nosotros seguimos aquí jodidos. Entonces, desgraciadamente, varios de estos economistas hacen la receta neoliberal desde su comodidad, desde su tranquilidad económica. Pero pregúntele a usted, a una persona que vive con $1.70 al día, si está de acuerdo que le suban el IVA. Pregúntele usted a un carpintero, a un zapatero, a un trabajador de los menesteres más humildes. Pregúntele al vendedor de chancho en Guayaquil si está de acuerdo con eso. Pregúntele al bucero, ¿no? Que lo primero que va a hacer es pedir un incremento de los pasajes. Claro. Porque el IVA le pega también a la gasolina. Esos economistas dicen que no afecta a la gente pobre. Lo que usted está diciendo en este momento a un carpintero, cuando va a comprar los productos para hacer su trabajo,
va a encontrar que todo subió, pues. Pero claro, no ve que incluso los productos que están exentos del IVA y que no pagan IVA, suben de precio. No suben por el incremento del IVA porque están exentos, pero suben de precio porque suben los insumos que se utilizan en el proceso de producción de estos productos. El pan, por ejemplo. No, usted no aumentará el valor del IVA, no sube el valor del IVA. Pero aumenta el precio de la harina, aumenta la mano de obra del panadero, aumenta el costo del transporte porque ni la harina, ni los huevos, ni el aceite, ni la manteca, ni la mantequilla, ni la sal vienen caminando a la panadería, son transportados. Entonces los insumos aumentan. Eso siempre ha ocurrido en la economía ecuatoriana. Y cuando aumentan los insumos, eso se traslada al precio de venta final. Entonces tiene que pagar un... Y el siguiente plan... El siguiente plan ya lo anunció el presidente, que van a focalizar los subsidios de los combustibles. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, primero tenemos que arreglar la situación actual del país desde el punto de vista desde el punto de vista fiscal, porque como le dije hace un momento, aquí lo único que vemos que ha propuesto el gobierno es el incremento del IVA, es la única medida. No sé si el gobierno tiene información de un masivo ingreso de recursos vía deuda externa. A mí me parece muy difícil, ¿no? El año pasado fueron 2.700 millones de dólares los que consiguió el Ecuador y el resto de los 5.700 vino de la deuda interna. Hasta los bancos privados compraron bonos. Hasta le vendieron bonos al COSEDE, que es la agencia de seguro de depósitos en el Ecuador. Es decir, se utilizaron todas las fuentes posibles. ¿Qué es lo que tiene pensado el gobierno? No lo sabemos porque no lo han dicho. Simplemente han hablado del incremento del IVA. Entonces, el tema de los combustibles es un tema que hay que tocar. Yo no soy partidario de la focalización. Yo soy partidario de la compensación por incremento de precio. Pero uno tiene que tampoco entrar con antifaz, tampoco entrar con los ojos vendados a darle con machete, como digo, a todos los combustibles. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer no digamos focalización, sino que hay que hacer una programación en el precio de los combustibles a lo largo del tiempo. Ejemplo, economista, ¿y la compensación cómo funciona? Ya le explico. Ejemplo, inicialmente yo no tocaría el precio del gas. ¿Cuánto significa el gas en el presupuesto del Estado? Ahora que tenemos un precio del petróleo alto. Porque el precio del petróleo actual está en $78 más o menos. Menos 8 del diferencial. Por calidad, $70 es el precio para el Ecuador. Y el presupuesto del Estado tiene un precio de petróleo de $65. Todavía estamos más arriba, ¿verdad? Entonces, el gas significa $400 millones al año. Ahora que el precio de los subsidios, $400 millones en subsidio de gas. Sí, el gas. ¿Y el diésel? El gas licuado de petróleo. El diésel es el campeón de los llamados subsidios. El diésel es el campeón, es casi un 55% de todos los subsidios. Los subsidios en el año más o menos son 3.000, este año serán alrededor de 3.000, no creo que lleguen a 3.000, estarán en $2.500 millones. Más o menos la mitad, unos 1.250 o 1.300 millones es diésel. Y el resto se reparte, como digo, entre el gas licuado de petróleo y las gasolinas. Yo en una primera etapa, yo no tocaría el precio del gas, porque es un símbolo de la pobreza que hay en este país. La gente usa el gas licuado de petróleo, o sea, el gas de uso doméstico. No, pues, pero el pretexto del gobierno es que se fuga por la frontera. ¿Pero qué se fugará? ¿El 1%? Bueno, y probablemente se fugue, pero esa no puede ser la razón que a usted le lleve a tomar una decisión que implica una caída fuerte, un gasto importante en el caso de las familias pobres del Ecuador. Mire, usted me preguntaba, ¿y cómo se puede hacer esa compensación? Hace unos 2 años, pero para eso necesita el gobierno adecuado, en la dirección correcta. Hace más o menos 2 años yo escribí un ensayo justo sobre esto. Y lo escribí cuando Moreno sacó ese famoso decreto que subió nomás los combustibles y que tantos problemas causó. No recuerdo el número del decreto, pero fue un decreto terrible. Como digo, solo el diésel se incrementó de $1,3. Pero la gente reaccionó, ¿no? La gente reaccionó. Entonces, yo el trabajo que hice lo planteé por etapas.
Entonces, mi propuesta era compensar justamente con una reducción justamente del IVA. Entonces, dice los números. A ver, si nosotros vendemos el diésel y vendemos las gasolinas, la super ya está a precio liberalizado, ¿verdad? Porque lo que está diciendo el gobierno es que lo que quisiera es, o lo que dijeron los gobiernos de Moreno y de Lasso, es, en esto también hay una diferencia con Novoa, es vender los combustibles a precio internacional, incluidos los de fabricación nacional. ¿Por qué quiere vender los de fabricación nacional, que tienen un precio de producción mucho más bajo que los internacionales? ¿Por qué los quiere vender a precio internacional? Así es como calculan el subsidio los neoliberales. Entonces, eso se llama costo de oportunidad, no subsidio. Le he escuchado al presidente Noboa que está hablando él de respetar los costos de producción nacional, lo cual me parece bueno. Lo importante es que lo que está diciendo le ponga acción a lo que está diciendo. Es decir, de las ideas vaya a la realidad. Y esa sería una buena medida. Entonces, yo hace 2 años, cuando esto ocurrió, lo que proponía es una reducción del IVA para compensar a todas las familias ecuatorianas por el incremento del precio de los combustibles. Pero no solamente para compensarles por eso, sino además, para impulsar la economía con menor cantidad de impuestos. Usted les va a sacar más dinero por el lado de los combustibles, pero les devuelve por el lado de una reducción del IVA. Y ese cambio, ¿no es cierto?, le va a permitir ahorrar a usted porque va a liquidar el contrabando. Y el contrabando en el Ecuador, especialmente del diésel y el diésel en alta mar, es bastante grande y le cuesta mucho al Ecuador. Y lo que va a hacer, en definitiva, es ayudar a que la gente compense incluso aún más por el lado del IVA el esfuerzo que va a hacer por el incremento de los combustibles. Hay que hacerlo todo, pero no todo puede hacerlo al mismo tiempo. Hay que hacer por etapas. Entonces, en una primera etapa, yo no tocaría el gas. Lo dejaría para el último de lo último, para el día del juicio final. Pero comenzaría con las gasolinas. La super ya no, porque ya está. Pero las otras gasolinas, todas las otras gasolinas, compensando. Y la razón es bien simple, pues, Jaime. Vea, en este país se habla 40 años de la focalización. Se decía que se va a focalizar hasta con el número de la placa de los autos, que se va a focalizar mirando el iris del ojo a la gente o haciéndole sacar la lengua para ver cuánto dinero tiene. Una serie de tonterías se dice. 40 años venimos hablando de la focalización. Y nunca se ha focalizado nada. Claro. No es fácil focalizar, pero además la focalización incurre en graves errores porque deja mucha gente afuera. Por eso yo hablo de una compensación general en función de los niveles de pobreza y de los niveles de ingreso del Ecuador. Economista, antes de ayer conversábamos con su colega, la economista Vilma Salgado, y ella nos decía que en el tema del diésel, Ecuador ahora está perdiendo más recursos porque ahora le compra el diésel a Estados Unidos. Antes el diésel se lo compraba a Rusia, si no me equivoco, me decía ella, y que esto por el tema político y la postura política que tomó Guillermo Lasso, dejó de comprarle a Rusia y que eso le afecta al Ecuador. ¿Es verdad esto? No conozco, no sé a quién le compra otro Ecuador el diésel y no creo que sea un solo proveedor. Pero el problema fundamental no solamente es en la compra del diésel, el problema fundamental es en el precio de venta, en el mercado interno. Y eso es lo que hay que cuidar. Y esta es una de las cosas en las que se insisten, pero si usted escucha a los neoliberales, le están diciendo que haga 2 cosas simultáneamente. Primero, que le sube el IVA a la gente, e inmediatamente, el siguiente sábado, entonces, que focalice, dicen ellos, el precio de los combustibles. Ventajosamente, le digo, para mí, sí abrió una esperanza. Le escuché a Noboa decir que tienen que pagar los que más dinero tienen y que él no estaba de acuerdo en que se cargue a los sectores de ingresos bajos y de ingresos fijos con el costo de las medidas. Yo espero que así sea y, como le dije, que pase de las palabras a la acción, porque ese proyecto de ley que esté en la Asamblea no recoge lo que él dijo en la entrevista de antes de ayer. Así que ojalá así sea. Pero los ecuatorianos tienen también que reflexionar. En este país se reciben las cosas como viven. Tenemos que definir qué clase de gobierno queremos tener. ¿Queremos un gobierno neoliberal? Pues sigan votando por los neoliberales. Queremos un gobierno
que patrocine todas estas medidas que están planteando este señor de la Torre y su equipo y su equipo de colaboradores neoliberales. Bueno, entonces voten por ese tipo de gobiernos. Pero cuando lleguen ese tipo de gobierno y les aplique esas medidas, no se quejen, porque están anunciados. Pero si en cambio lo que se quiere es tener un gobierno, ¿no es cierto?, que comprenda que la economía es una ciencia que busca el bien común, que hay que buscar gente que no tenga intereses en conflicto y que desarrolle una economía en función de un crecimiento económico compartido y de un crecimiento económico que debe tener dirección y sostenibilidad no solo económica, sino también social. Entonces tienen que votar por otro tipo de candidatos. Al final del día la gente decide. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que decidir qué país es el que queremos tener. Economista, finalmente tengo una pregunta. Mi compañero Gustavo Jiménez también tiene otra. ¿De dónde nos saca el gobierno ese presupuesto en ese plan de inversión para el tema del combate al terrorismo, a la guerra, de 1.020 millones de dólares? Y cuando nosotros analizamos bien el tema, la semana pasada lo dijo también en este espacio Pedro Granja, que el presupuesto de las Fuerzas Armadas está financiado. El presupuesto de la policía está financiado. ¿Qué va a comprar tanques de guerra? Como nos hablan de guerra, van a comprar más tanques de guerra. ¿Qué mismo es lo que van a comprar? Porque están hablando de más de 1.000 millones de dólares. Mire, es muy cierto lo que usted dice. Primero, nadie sabe de dónde salen los 1.000 millones de dólares para la guerra. Esto es para combatir el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares adicionales sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el presupuesto de la Policía Nacional. Pero no hay que olvidarse que este es un año electoral y que por ser un año electoral, acabamos de pasar las elecciones, ¿verdad? El presupuesto del año 2023 está prorrogado al año 2024. Entonces, actualmente el Ecuador lo que tiene es el presupuesto del año 2023 prorrogado hasta que, de acuerdo a la ley, el nuevo gobierno introduzca los cambios necesarios. Ahí están en el presupuesto ya presupuestados los recursos para las Fuerzas Armadas en general y para la Policía Nacional. ¿Cuánto de ese presupuesto asignado les falta para cumplir con estos propósitos de los que estamos hablando? La lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, aquí nadie lo sabe. Lo que le hemos oído es al ministro de Finanzas que en algún momento lanzó la cifra de los 1.020 millones de dólares, pero nadie sabe de dónde viene esa cifra. Hay personas que he oído entrevistas a exmilitares que consideran que esa es una cifra excesiva. Yo no le puedo decir si es excesiva o no es excesiva porque no conozco. Pero en todo caso, lo que hay que hacer es generar las fuentes de financiamiento. Y eso no es lo que está haciendo el gobierno, como le comencé diciendo al inicio de este programa. El economista Marco Flores, ex ministro de Economía, explicándonos todos estos detalles sobre el tema del IVA, sobre el tema fiscal. Economista, en este momento hay dos países que están en la mira de muchos economistas y de muchas empresas, agencias de análisis financiero. Una de ellas es nuestro país y la otra es Argentina. ¿Y por qué digo las dos? Porque, por ejemplo, en Ecuador el riesgo país, desde que se eligió a Daniel Noboa, y quizás un poquito antes, comenzó a caer creo que a 300 puntos base. Y en Argentina está ahorita pasando los 500, el riesgo país. Son dos cosas diferentes, ¿no? La una, porque dicen que en Ecuador el tema es la inseguridad. En cambio, en Argentina son las medidas neoliberales expuestas por el señor Milei. ¿En qué nos afectaría a nosotros esta situación que está ocurriendo en Argentina que de pronto podría rebotar acá en el Ecuador? Mira, le voy a señalar una cosa. Si como por arte de magia, el día de mañana, el riesgo país de Ecuador de 1.700, de 1.800 puntos, de lo que pudiera estar, se redujera 600 puntos, se redujera 700 puntos,
y tendríamos un riesgo país de 1.000 puntos. Tampoco podemos entrar a los mercados internacionales de financiamiento, porque la tasa de interés sigue siendo elevada, punto número 1, y porque nadie quiere los bonos ecuatorianos, punto número 2. Argentina, si usted ve que Argentina llega a un riesgo país de 400 puntos, ¿no? Viniendo de más de 2.000 puntos, la pregunta es, ¿y quién le quiere prestar plata a Argentina? Entonces, el riesgo país, le decía Jaime, le decía a usted, Gustavo, al comienzo de la entrevista, es el resultado de una encuesta que se hace a los acreedores de los bonos, a los tenedores de bonos y a los bancos. Entonces ellos dan su criterio si conviene o no conviene prestar la plata a tal o cual país y hacen una serie de análisis. ¿Usted cree que a los acreedores de la deuda externa del Ecuador, la deuda privada, esa que nosotros tenemos en bonos del Estado ecuatoriano, que está en manos privadas en el exterior, bonos colocados en el exterior, ¿usted cree que a esos acreedores les importa un pepino cuál es la suerte de los pobres del Ecuador? Lo que les interesa es cobrar su plata. Eso es lo que les interesa. Pero a quién sí le debe importar es a los ecuatorianos y al gobierno ecuatoriano. Entonces, no hay que pararle tanta bola al riesgo país. No voy a decir que no sirve para nada, pero no hay que pararle tanta bola. Lo fundamental es tener un presupuesto que tenga los recursos adecuados y destinar el esfuerzo de la gente a lo que la gente requiere. La gente requiere buenos servicios públicos especialmente en salud, en educación, en infraestructura. Si no tenemos una red de carreteras de infraestructura básica adecuada, las economías, el crecimiento económico se perjudica muchísimo. La infraestructura básica es uno de los pilares del crecimiento. Pero además necesitamos seguridad. Y hay que reconstruir esa seguridad. Hacia allá tienen que ir los recursos, no hacia el pago de la deuda. Entonces hay que buscar acuerdos con los acreedores que le permitan al Ecuador diferir sus obligaciones, porque la plata no alcanza y tenemos una pobreza bastante alta en el Ecuador. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Aquí hay dos acciones inmediatas: conformar una comisión del más alto nivel en el área económica para que comiencen en los contactos de la reestructuración de la deuda pública. Y a lo mejor tienen que contratar con empresas internacionales también. Pero hay que comenzar eso. Hay que, por otro lado, el ministro de Finanzas y su equipo debe presentar a nombre del Gobierno Nacional un pedido formal al Fondo Monetario de diferir los pagos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario. A partir del año 2024 superan los $1.000 millones anuales solo al Fondo Monetario. Ya el Fondo Monetario ha hecho eso con otros países. El Ecuador necesita también adentrarse en esa posibilidad. Paralelamente, la política económica debe impulsar el crecimiento. Pero usted no impulsa el crecimiento incrementando el IVA, que es el impuesto al consumo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los neoliberales? Es que vamos a recoger la plata con el incremento del IVA para generar mayor inversión. Pero si lo que va a recoger son 1.300 millones y tiene un hueco de 10.000 antes de la guerra, pues mire usted cómo se caen las mentiras por su propio peso. Repartir esa carga entre el pueblo, es decir, el consumidor, el empresario, la banca, los proveedores. Claro, el costo de este, llamémosle así, ajuste o la ruina fiscal no puede caer en la gente pobre de este país. Hay gente que a duras penas reúne los centavos necesarios para comer. ¿Qué pasa? ¿No estamos viendo la realidad de las cifras que está publicando el INE? ¿O es que no nos importa? Pero estos neoliberales consideran que ese tipo de cifras y ese tipo de situaciones asimismo tiene que ser. Dicen ellos siempre, ese es uno de los costos por los que hay que pasar obligatoriamente. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que esas son cifras que revelan una realidad económica y sobre todo social, por la que no podemos pasar por encima, pues como que no existiera, como que no estuviera sucediendo, porque sí está sucediendo. Entonces las políticas económicas tienen que diseñarse desde otro concepto y desde otra perspectiva y con otros objetivos. El déficit fiscal no es un objetivo. El déficit fiscal es un medio para llegar a objetivos superiores, un medio que ayuda a llegar a objetivos superiores. ¿Cuál es el objetivo superior? La lucha contra la pobreza y el bienestar de la gente. Para eso es la economía, para eso es la buena economía. Pero además, mire usted,
los últimos 20 años el Ecuador ha tenido déficit. En el gobierno de Moreno y de Lasso dijeron que iban a poner la casa en orden, que íbamos a llegar a los equilibrios fiscales, que el Ecuador iba a crecer. Aquí el anterior ministro de Finanzas, el señor Arosemena, escondía las cifras. Nosotros lo denunciábamos aquí en este mismo medio. Y él decía que la economía, rugían los motores, decía, que la economía estaba en OM y una serie de estupideces adicionales. Y mire el OM y los motores que estaban rugiendo, que nos deja una economía fiscalmente destruida. Entonces, no hay que creerles lo que están diciendo. Es la realidad, la cotidianidad, la que nos muestra cuál es el estado de cosas. Y lo que tenemos que mejorar es esa cotidianidad. Sí, Guillermo Lasso decía que era el gobierno que más había invertido en el sector social en la historia republicana. Y los grandes medios reproducían ese mensaje. Bueno, pero hoy la gente está viendo cuál era la realidad, y no es que no se le dijo, ¿no? Se le dijo en su momento. Este mismo gobierno, cuando llega al poder en el mes de noviembre, le explota una bomba que era la que dejaron a Rosemena y Lasso, que hasta la víspera estaban diciendo que la economía está en orden y que las cosas están muy bien. Y que entonces descubren que aquí hay un hueco fiscal, un desfinanciamiento gigantesco. Pero el presidente sí sabía en qué condiciones estaba el país, economista. Él fue presidente de la Comisión Económica, si no me equivoco, de la Asamblea. Todos los ecuatorianos medianamente adentrados en los temas económicos sabíamos perfectamente cuál era la situación. Yo creo que en media docena de programas a ustedes mismos les dije reiteradamente que ni la economía estaba en OM, ni que nada de lo que decía Rosemena era verdad y que estaba escondiendo decir. Es lo que siempre... No, ¿y por qué ahora nos dice el presidente que no sabía en qué condiciones estaba el país, cuando él sí sabía? No, sí sabía, todos sabíamos. Probablemente lo que debe haber sucedido es que se descubrieron cosas adicionales que estaban ahí guardadas. Probablemente debe ser eso. Pero la situación de crisis de la economía como tal, dólares más, dólares menos, la situación grave de la economía nacional, todos lo sabíamos. Por eso es que tenemos el día de hoy, mire una de las desgracias de Moreno y particularmente de Lasso, haber llegado a una deuda pública de 82.000 millones de dólares y no haber mejorado la infraestructura de este país, no haber hecho obra pública, no haber hecho inversión. Todo fue para gasto, ¿no? Para gasto corriente, ¿no? Desgraciadamente es así. Hoy estamos enfrentando todas las consecuencias de la Casa Morgan. Y es indignante que después de 7 años en que nos entregan un resultado como el que nos han entregado y que la gente lo está viendo, está en los ojos de la gente, en las narices de la gente, salgan de nuevo los que destruyeron la economía y propongan las cosas que están proponiendo. Y además nos amenacen de que si no se aprueba lo que ellos están diciendo, aquí viene el colapso. Póngase usted en el caso de un inversionista internacional que oye este tipo de cosas, o de un espectador, así no sea inversionista, que está viendo desde afuera lo que ocurre en el país, dice, yo a ese país no voy, yo no quiero saber nada de ese país, porque esto es lo que están diciendo estos caballeros, no contentos con haber destruido la economía durante 7 años que estuvieron manejándola ellos directamente. O ya nos hemos olvidado que se aprobaron un famoso consejo asesor. ¿Sí se acuerda del consejo asesor? Donde estaban todos ellos ahí, en el gobierno de Moreno. Y luego pasaron a ser los asesores, los primeros asesores y los fundamentales asesores de Lasso. ¿No? A uno de ellos incluso le dijo que también era asesor a nivel internacional. Era una especie de asesor nacional y asesor itinerante. Economista. Y determinados trabajos. ¿Con cuántos millones se endeudó Lasso? Bueno, la cifra exactamente de Lasso no la tengo a mano en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que el presidente Correa dejó la deuda en el año 2016, que fue el último año que él gobernó, en diciembre de 2016, en 39 puntos del PIB. Y que ahora esa deuda es 68.6% del PIB, 69% del PIB. Es decir, se duplicó en dólares, literalmente se duplicó de como 39, 40 mil millones de dólares, se duplicó a 82.000, con un agravante. Y sin obra. En los años en que gobernó Correa, el tamaño de la economía se duplicó
Se duplicó de 48.000 millones de él la dejó sobre 100.000 millones del tamaño de la economía. Sí, es la riqueza del país. Y en el gobierno de Lasso y de Moreno, la economía no ha crecido. O sea, se incrementa la deuda, pero no crece la economía. O sea, terrible lo que nos ha pasado. Terrible. Entonces, hay necesidad de cambiar las cosas, pero hay que cambiar las cosas con la dirección adecuada. Y como hablamos hace un momento, esa dirección no solo es económica, también es social, porque las políticas económicas no están diseñadas y tienen efectos sobre las gallinas, tienen efectos sobre los seres humanos. Entonces hay que comprender la situación humana para no perderla de vista y hacer una economía eficiente en la dirección correcta. Y la dirección correcta es un progreso compartido. Economista, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes. Gracias al economista Marco Flores, exministro de Finanzas, hablándonos de una manera muy didáctica de todo lo que ha pasado en el tema económico y de lo que está pasando, de lo que está viviendo el Ecuador y qué es lo que se debe hacer, ¿no? No como una receta por ahí que anda de algunos neoliberales criollos, como dice el economista Flores, que intentan de que hay que pagar el aumento del IVA, ¿no? Y que hay que eliminar los subsidios a los combustibles, así, hay que eliminarlo ya. Así andan algunos neoliberales criollos.